Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Hola Guatemala, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILWA, con todo el equipo de Libertópolis. Muy contenta de volver a estar con José. Lástima que no pudimos poner esta pequeña parte de la discusión al aire. Una intensidad. Se viene a sentar aquí un fifi súper en traje. No me puedo tomar una foto contigo. Y luego termina y me dice, ay, que viva el socialismo. Y yo, que viva, buenísimo. ¿Por qué no empezás por expropiar tu saco y esa sombrilla y la bolsita de sofos que andas cargando? Y me dice, yo no sé qué socialismo has leído, porque la propiedad privada se defiende en el socialismo. Yo, no, y hasta dijo una frase como, ¿cómo te voy a quitar lo que es tuyo? Pero es que eso es el socialismo. Claro. Eso es el socialismo. Aparte le dije, ¿por qué no empezás vos por expropiar lo que es tuyo? Y sigamos hablando del libro. Regresando al tema, quiero que pasemos a otro tema, porque hablabas del tema del conservadurismo, y si alguien por mucho tiempo lo intentaron asociar con los conservadores y tuvo que escribir un ensayo para decir por qué no soy conservador, fue Hayek, y vos lo mencionas en tu libro también. Y el punto con ese ensayo de por qué no soy conservador de Hayek es bien interesante, porque Hayek, de una forma mucho más abstracta de lo que vos haces en el libro, Hayek viene y dice, bueno, sí, conservemos, pero ¿qué es lo que hay que conservar? Dice, lo que hay que conservar son todas aquellas instituciones que han hecho posible la vida en la Tierra. Hay que conservar esas instituciones que por prueba y error, a través del tiempo, han demostrado que son las mejores para el desarrollo económico, el desarrollo humano de todas las personas. Claro. Lo que no hay que conservar son todas las estructuras de privilegios, todas las estructuras artificiales creadas deliberadamente con la intención de dominar a determinados grupos. Entonces, vos venís, agarrás eso, y de forma mucho más concreta decís, bueno, ¿qué conservamos? Conservamos la familia, conservemos... Y empezás con esa enumeración de cosas. Pero entonces el punto es, acá no es una cuestión radical, y le digo a partir de una discusión que había en la presentación del libro. Acá no es una cuestión en la cual los libertarios y los liberales seamos así como refundacionistas, que promovamos que el Estado de Guatemala tenga que construirse desde cero, mandar a guillotinar a todos los políticos actuales y empezar algo de nuevo. No se trata de eso, se trata de empezar desde lo que tenemos e ir buscando la forma de irlo perfeccionando y eliminando todas aquellas instituciones que arbitrariamente se han creado con tal de cuidar los privilegios de alguien. Básicamente la base es conservar la vida, la libertad y la propiedad, que son las tres cosas que funcionan para que la humanidad prospere. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de conservar la vida, la libertad y la propiedad, hay cosas que los conservadores quieren conservar, como el machismo, la misoginia, el racismo, el proteccionismo económico, el mercantilismo estatal, la xenofobia, que atentan contra la vida, la propiedad y la libertad de otros individuos. Entonces, ese es el problema con los conservadores, que quieren conservar cosas que van en contra de lo que funciona para la humanidad. Y hablando de Hayek, en la página 177, justo él tiene una cosa que dice, la adhesión conservadora a las tradiciones conduce a la inacción, ya que implica bien la renuncia a ofrecer alternativas a la dirección en la que la sociedad se mueve, bien una actitud reaccionaria que los lleva a la marginalidad. Los conservadores no tienen capacidad de impulsar cambio alguno cuando una determinada ideología se vuelve dominante. Y eso es lo que nos está pasando en América Latina. El marxismo nos está hartando vivos. Los libertarios quieren seguir coqueteando con los conservadores, con los proteccionistas, y entonces vamos a seguir viviendo socialismo. Y eso es algo bien curioso, Gloria, porque algo que nosotros entendemos que es parte del proceso natural de las personas es que el ser humano evoluciona, el ser humano es cambiante, el ser humano tiene diferentes gustos, tiene diferentes estilos de vida, ¿verdad? Y algo que los conservadores no contemplan es esa evolución del ser humano. Entonces, si tú continúas viviendo bajo un sistema que ya se vuelve obsoleto, tenés que cambiar, y no es que vayas a cambiar todo el sistema por completo, sino vas adaptándote a esa evolución, que es lo que al final de cuentas te permite ser liberalismo, pues más que liberalismo, ser libertario. Exacto. O sea, ser libertario es flexible a la evolución del pensamiento, y no solo el pensamiento, pero la evolución del ser humano, del individuo.
precisamente en la parte donde yo digo qué es el liberalismo y quién es un libertario, cito a Axel Kaiser, que me parece tiene una de las mejores definiciones de lo que es ser libertario. Libertario es aquel que defiende el respeto irrestricto de los proyectos de vida ajenos, porque cree con total convicción en la igual dignidad de los seres humanos sin excepciones, dignidad de la que solo tiene sentido hablar cuando a todos se nos reconoce la libertad y responsabilidad de perseguir nuestros fines y sueños, sin dañar a otros y trabajando con los medios de los cuales disponemos. El libertarianismo es así una filosofía humanista por excelencia, porque promueve un respeto inquebrantable por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, a quienes ve como fines en sí mismas y nunca como medios para ser utilizados coactivamente para satisfacer los fines o necesidades de otros, que es lo que el chavito superfifí aquí de Winac, ¿va? Pues le dije, ¿por qué no empezás por expropiar tú? ¿Va? Porque, o sea, siempre quieren usar a los demás como medios para sus propios fines, ¿va? Hay otro tema, Gloria, del que quisiera aclaráramos, que lo mencionas vos también en tu libro, y es el tema del ecologismo. Y ya lo empezábamos a mencionar antes, pero el tema del ecologismo es un tema bien interesante, porque sucede que cuando vos hablas con personas socialistas, te dicen, no, pero es que los bosques tienen que ser comunes, tienen que ser para todos. Y sí, huevos, cuando los bosques son comunes y son para todos, vamos a ver lo que está pasando en el Parque Nacional de la Laguna de la Chua, que es una laguna preciosa en Alta Verapaz, que poco a poco se está quedando sin árboles debido a que precisamente pues, es un área que como es de todos y no es de nadie, a nadie le interesa, nadie tiene verdadera seguridad en el lugar y cada vez tiene menos árboles, y la laguna, que se suponía que era una laguna que el gobierno estaba buscando conservar para todos de forma cristalina, porque uno podía estar en medio de esa laguna, ver para abajo y ver 50 metros para abajo, pues ahora se está llenando de jabón, de químicos y demás. Pero por el contrario, eso del lado de lo que sucede cuando aplicas medidas socialistas, pero por el contrario, tenés personas que son completamente negacionistas del cambio climático, personas que dicen, no, es que no importa, la industria que prospere, déjennos producir, yo no me hago cargo de mi basura, yo me hago cargo de producir y de vender y demás, pero yo no me hago cargo de mi basura que se encargue a alguien más. Entonces, y ya es empezar igual a desresponsabilizarte y decir, lo que me sirve para producir Virgo y lo que no me sirve para producir, que se encargue de eso alguien más. Exacto. Este Juan Carlos Benfeld, que acá está su libro, este es un libro libre para llevar, es un libro, no es gratis, pero es libre para llevar, quiere decir, ustedes pueden venir y tomarlo, pero alguien más ya pagó por él. Se llama Ecohisteria y Sentido Común. Él termina uno de sus ensayos diciendo, la ecohisteria está convertido en el principal obstáculo para enfrentar el desafío ambiental. Con sus posiciones exageradas, politizadas y frecuentemente anticientíficas, oscurece el debate que debe ocurrir como parte de la búsqueda de soluciones a los problemas de la realidad ambiental. Y es hora de recobrar la razón. Y es que al final es un hecho. Es un hecho que existen problemas como por ejemplo el problema del plástico, pero prohibir el uso del plástico no es la solución. Exacto. Tenés un problema de manejo de basura, pero prohibir el que las personas pues tengan basura no es la solución, porque eso nunca lo vas a lograr. Es un hecho que la contaminación del aire es un problema en algunos países, pero nos damos cuenta, y es bien interesante, que son los países socialistas los que más contaminados tienen su aire. Así es. Pero irte hasta el otro extremo y decir, no, pero es que no hay nada que hacer por el ambiente, no es la solución. La solución está en que el liberalismo te dice, ok, tenés un problema, miremos desde la forma liberal cómo el mercado puede solucionar ese problema. Exactamente, y eso es precisamente porque yo escribí conservar el planeta limpio, porque al final el planeta puede vivir sin los humanos. A nosotros es a los que más nos conviene tener aire puro, y yo que acabo de pasar una crisis ambiental en México, no se la deseo a nadie. Que no pudiste estar en el programa precisamente por eso. Sí, porque estaba jodidísima, se cancelaron clases, se cancelaron trabajos, porque la Ciudad de México estaba hecha de verdad una porquería. O sea, cuando vos ves eso, no puedes negar que estamos destruyendo el ambiente, y que al final a nosotros como seres humanos nos conviene tener el ambiente limpio. Y hablo de esto porque otro de los grandes daños de la religión es que dogmáticamente enseña al hombre que él es un ente traído por Dios y que el resto de animales y del planeta son ciudadanos de segunda clase. O sea, el ser humano, como no creen en la evolución, no se sienten que el ser humano es parte de un todo, se siente como ajeno a ese planeta. Superior. Entonces le vale madres contaminar, le vale madres no tener ética con los animales, y esa es una actitud que los conservadores no quieren hablar. Y encima, si hablas de ecologismo, te tachan de libre progre, marxista cultural, cuando yo pongo acá, en el momento en que la gente cree que el ser humano es un ente aparte de los animales y del resto de la naturaleza, y son seres divinos cuya creación es superior y absolutamente desconectada del resto de formas de vida, hay que explicarles a esas mentes
¿Por qué les debe importar, en términos de su propio beneficio, cuidar el planeta? Desarrollar un conocimiento científico sobre cómo estamos conectados con el resto del planeta y de seres vivos, nos damos cuenta que la preservación del planeta depende de nosotros. Y precisamente para limpiar nuestro planeta del daño que nosotros mismos le hemos hecho, llenando los mares de plástico, matando a miles de seres vivos, talando árboles desmesuradamente, contaminando con basura que no reciclamos, debemos presionar por incentivar las soluciones que los mismos individuos inventan y que mejoran la vida de nuestro planeta. Las carreteras hechas de plástico en Holanda, las mochilas con paneles solares para los niños en África, para que puedan hacer tareas en aldeas sin electricidad, el ecofiltro guatemalteco, el convertidor de neblina en agua potable, los coches eléctricos, luces que se encienden con la propia energía que crean los asistentes a las discotecas al bailar. Soluciones de mercado para acabar con la contaminación, pero para que existan individuos que puedan otorgar soluciones eficientes, debemos poner la ciencia al alcance de los niños. Es por medio del método científico, de hipótesis y experimentación, como las generaciones futuras van a poder desarrollar herramientas que limpien nuestro planeta. Entonces, no, pero vayan a preguntar ustedes cuánta mara cree en la evolución en Guatemala. 1 de 10 va. Entonces, como no le enseñamos ciencia a los niños, pues entonces no vamos a tener generaciones futuras que creen las soluciones de mercado que necesitas de ciencia para poder desarrollar. Y es que eso es cabal parte del problema, Gloria, de estar bajo ese ala conservadora, porque, o sea, si tú no puedes hablar de ecologismo, no puedes hablar de medio ambiente, porque te tachan de líder progre, entonces eso es un problema, porque tú querés conservar tu tag, tu etiqueta de libertario, querés conservar tu etiqueta de libre mercado, pero también eso no significa que no estás de acuerdo con que existe un problema real del medio ambiente. Y es parte del problema, porque cabal José decía, es que estábamos discutiendo de eso hace un rato, y cabal, el problema es cómo encontrás a alguien que pueda hablarte a ti de medio ambiente, pero no desde una perspectiva 100% progre, sino una perspectiva que te permita a ti identificar esas soluciones de mercado de las que tú hablas en el libro. Así es. Y yo creo que la frase lapidaria de ese capítulo que leíste, que casi que lo leemos completo entre los dos, es una que dice: si los conservadores son en mayor medida que los socialistas, los motores del mundo, nos conviene que dejen de verse como algo ajeno al planeta y los animales. La conciencia ecológica, en mi experiencia, existe más en el ala socialista, que quiere que sea papá de Estado con dinero ajeno quien solucione el problema, que en el ala conservadora. Creen los conservadores que hablar de ecología es hacerles el juego a los marxistas culturales, pero tampoco hablan de la importancia de buscar soluciones individuales para cuidar nuestro planeta. Y de ahí venís y citas una frase de Benfeld, que es de este libro. Entonces, interesante porque muchos de los libros que les hemos estado enseñando acá son libros que Gloria hace referencia en su libro, y el punto acá es, al final de cuentas, a las personas productivas, a las personas pues que se dedican de hacer este mundo un mejor planeta a través de la producción y la generación de riqueza, les conviene que siga habiendo planeta y les conviene que siga existiendo naturaleza para poder producir. El otro día hablaba con papá y me decía, al final, por ejemplo, mucho se habla de la deforestación en Amazonas, la deforestación en la selva petenera, pero si te das cuenta, los lugares donde hay mayor deforestación en el mundo son los lugares que son parques ecológicos que le pertenecen al Estado. Así es. Porque al final los mayores reforestadores son aquellas personas pues que se dedican a producir papel, que se dedican a vender madera, porque son las personas a las que les conviene tener árboles sembrados siempre, porque de eso viven. No, y ponerle, yo cuando vi la crisis ambiental en Guatemala, fundé en el 2012, Plantemos 1000 árboles. En vez de ir a chillarle al Ministerio de Ambiente, que no hace nada, que está de adorno, que hicieran algo. No, mano, tú tenés 2 manos, ¿por qué no empezamos a sembrar? Y armamos un movimiento que voluntariamente en los meses de lluvia íbamos y reforestábamos. Hasta el día de hoy creo que ese movimiento es responsable de 50,000 árboles sembrados, que comparado a la deforestación que hay por la tragedia de los comunes, lo que es de todos es de nadie, y los bosques en Guatemala están hechos una porquería porque son del Estado, pues tal vez 50,000 árboles no es nada, pero la cuestión es inculcar con el ejemplo. Y otro tema del que quiero hablar es, que también lo tengo en el libro, los costes humanos, económicos y sociales de negar la evolución como la realidad que es. Ahí yo cito a Steven Pinker, que dice que en Estados Unidos, que nosotros a veces creemos que Estados Unidos está más avanzado, solamente 15 de cada 100 personas admiten la evolución como un hecho. O sea, si eso es Estados Unidos, imagínense Guate. ¿Y cuáles son los costes humanos de negar la evolución? Bueno,
Desde las pésimas decisiones sexuales, ecológicas y medicinales y los nefastos planes de comida basura de gobiernos populistas, pasando por una reducción en la capacidad cerebral de nuestros niños en las aulas, hasta la mala nutrición de las personas en la pobreza por un desconocimiento de la biología del cuerpo humano y el ADN, el negar la evolución nos lleva a grandes pérdidas económicas, sociales y humanas. Y ahí sí no le podemos echar la culpa a la izquierda, porque los que se empecinan en que no se enseña evolución ni educación sexual en las aulas son los conservadores. Los que sacaron de Guatemala el barco del aborto son los conservadores. Se van a poner ellos a adoptar a los niños que nacen de muchachitas de 9 a 14 años de edad, que son violadas por sus papás, tíos, hermanos o primos. No, pero no admiten que haya una solución para esas niñas, precisamente porque la ciencia es inseparable del resto de acontecimientos que afectan a la humanidad, no puede ser discutida sin entrar en contacto, algunas veces de manera chocante y otras incómoda, con un sinnúmero de asuntos, prejuicios y preconceptos religiosos, sociales, políticos y filosóficos. La ciencia es un proceso constante y continuo, nunca termina, no existe una sola verdad absoluta que haya que alcanzar, después de la cual todos los científicos se puedan retirar. La ciencia no tiene como misión ponerse en guerra contra las creencias místicas que la humanidad ha sostenido durante todos los siglos antes de que el proceso de hipótesis, observación y análisis que conocemos como método científico empezara a ser descubierto por la humanidad hace aproximadamente 300 años. No es culpa de la ciencia que en sus descubrimientos se pase cargando un montón de mitos. Hay una cuestión fantástica que decía un científico que ahora no recuerdo. Si agarráramos todos los libros místicos de las más de 5,000 religiones que la humanidad se ha fumado y los quemáramos y pasara el tiempo, no habría manera que esos libros se volvieran a reescribir. Si en cambio agarraras todos los libros científicos y los quemas y pasa el tiempo, eventualmente las verdades científicas llegarían a las mismas conclusiones, que la Tierra es redonda, que giramos alrededor del Sol, que la evolución y el ADN están ahí. O sea, si agarras todas las religiones y las quemas, no las volvés a recrear. Pero si agarras toda la ciencia y la quemas, eventualmente pasa la humanidad y volvés a llegar a las mismas conclusiones porque es lo que la realidad nos demuestra. Que es bien interesante, perdón, que Luis Rubiera en este libro que se llama El genio de Occidente justo habla de eso. Hay un capítulo específico que le dedica a la quema de la Biblioteca Alejandría y te dice, bueno, sí, la Biblioteca Alejandría se quemó, pero precisamente porque el método científico ya se empezaba a desarrollar, es que todos en cuestión de 100 años, el conocimiento que por 2000 años se había venido acumulando, se pudo llegar a condensar una vez más. En la Biblioteca Alejandría ya habían los primeros, y yo también hablo de la Biblioteca Alejandría, de hecho cito la película Ágora, de la historia de Hipatia de Alejandría, que fue apedreada por negarse a desmentir sus teorías sobre las circulaciones elípticas de la Tierra. O sea, ya en la Biblioteca de Alejandría habían planos para el primer autómata, como el primer robot, ya habían planos para la primera máquina a vapor. O sea, la quema de la Biblioteca de Alejandría representó un retroceso enorme. Enorme, y nos llevó a la Edad Media. ¿Pero qué pasó? Otra vez la ciencia se volvió a permitir y volvió a sacar las mismas conclusiones. Y es que precisamente eso era lo que quería decir antes de que José me interrumpiera, es la ciencia es objetiva, las religiones son subjetivas porque atienden a las necesidades del momento. La religión católica se creó en un momento en el que necesitaban consolidar las bases del Imperio Romano y cómo hacían para que la gente se sometiera al poder del Imperio Romano con la religión, mientras que la ciencia no tiene ningún interés de que se sometan a su poder, al poder de nadie. Así es. Entonces, eso es la parte importante que no puedes negarlo. Y también otra cosa que quería decir es que no podemos esperar a que el Estado resuelva todas estas cuestiones de cómo hacemos que los niños tengan acceso a educación sexual o cómo hacemos que los niños puedan entender que la evolución es real. No lo van a hacer a través del Estado, a través de las escuelas estatales, sino lo van a hacer a través de soluciones del mercado que permitan a los individuos resolver todos estos problemas. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, y nos acompaña María Dolores Arias. Gracias, de verdad. No, gracias a los tres por invitarme a estar con ustedes y gracias por... Es la primera vez que la tenemos en Liberviernes. ¿Verdad que sí? Sí, así es cierto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gloria, primero yo tengo que confesarte algo. Yo fui de las que pensé lo de la introducción. Yo dije, Gloria, ¿para qué escribir ese libro? Y dije, bueno, voy a entrar al callejón de los cachimbazos. Es que siempre me apoya de todas mis locuras. Y dije, va a entrar al callejón de los cachimbazos, hagámosle ganas, como dice un buen chapín.
Así me quieren mis amigos. Pero después de leer la introducción, Gloria, entendí por qué lo habías escrito y lo pensé y qué bueno que ahora tengo la oportunidad de decírtelo, es gracias. Gracias por haber escrito este libro y gracias por haber escrito esta introducción explicando a todos los que te queremos y que no queríamos verte en ese callejón de los cachimbazos y nosotros atrás contigo. Pero cuando lo escribiste y cuando pusiste esta introducción, yo te digo gracias porque entendimos el por qué y cuando lo leí dije, ok, tienes razón de escribir este libro, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que está poniendo las posturas, porque precisamente leía aquí las frases que están aquí en el stand de UFM Ediciones y había una de Confucio, que también Ayn Rand lo toca mucho y es cuando las palabras pierden su significado, perdemos también nosotros la libertad. Y algo que se ha perdido es el significado del liberalismo. O sea, ¿qué es liberalismo? Y rescatar las palabras, como así se ha rescatado capitalismo, estamos buscando rescatar capitalismo, rescatar la palabra libertad, rescatar la palabra liberal. Este libro creo que es un esfuerzo para hacer eso. Y es un esfuerzo muy valioso para aquellos que buscamos herramientas para poder hacerlo. Y te preguntaba fuera de micrófonos, Gloria, si un conservador es cuestión de edad. Cuando piensan uno en conservador, uno diría, bueno, un adulto, sí, ya mayor. Yo decía hace un rato en el programa que es un conservador en los Estados Unidos, un viejito de 70 años, ¿verdad? Exactamente, entonces te preguntaba, Gloria, en tu experiencia, ¿un conservador es cuestión de edad? No creo que sea cuestión de edad, es cuestión de actitud. Y lo he visto por varias cosas. Para empezar, con mi papá. Mi papá, por ejemplo, fue educado en colegio marista cuando llegó a Guatemala en el 60, Liceo Guatemala, católico, apostólico, romano. Yo estuve en colegio católico, estuve en colegio Opus Dei, misa todos los domingos, rosario, todos los catequismos, me daban los tratados donde me explicaban por qué la homosexualidad es pecado, por qué masturbarse está mal. Todas esas cosas yo las leí todas. Y a los 22 años en el EPRI, después de haber pasado por historia política de Occidente, cuando empiezo a estudiar que el catolicismo realmente fue una medida hiperpopulista del Imperio Romano para tener el poder, yo llegué con mi viejo y le dije, es como pertenecer al partido nazi para mí. O sea, es una institución que ha cometido injusticias con científicos, con mujeres, con niños. Esto es un lavado de cerebro y aparte, yo no sé cuál sea la explicación del universo, pero estoy convencida que ninguna de las religiones está pero ni por cerca. Mi papá se quedó frío, porque eso implicaba que el domingo ya no me iban a levantar a mí de resaca para ir ahí a la yurrita a ir a misa, ¿me entendés? Pero mi papá, con sus 60 y tantos años y habiendo crecido en ese sistema, le choqueó tanto que su hija llegó a decirle, so sorry, pero no puedo seguir siendo parte de esto, me siento como cómplice de algo que no va conmigo. Se puso a investigar y 5 años después, mi hija, tenés toda la razón, y ahora es más ateo que yo. Entonces, eso te demuestra que no importa la edad, es cuestión de lo que decía Einstein, la mente es como el paracaídas, una vez se abre, ya no puede regresar al mismo lugar, y abrir la mente es una cuestión de actitud, pienso yo. Una cuestión de voluntad, porque si tu papá no hubiera querido hacerlo, no hubiera querido investigar, no lo hubiera hecho, no. Y se hubiera quedado siendo religioso, decidió investigar y hacerlo. Y ponerle con el tema de la sexualidad, yo también he visto, porque claro, la gente es producto de su época, ¿vos? Entonces yo hacía mis primeras fiestas de universidad y llegaba mi papá y me decía, mira vos, Gloria, pero ese de ahí es marica, va, es maricón, porque esa es la palabra con la que él creció, va, en su mente no tiene una connotación negativa. Y yo, papá, es gay, y no se dice así. Y yo he visto cómo conforme ha pasado la edad, y tal vez por cómo yo también he ido defendiendo a mis amistades gays y la manera en que yo defiendo esto, he visto cómo en mi familia eso ha transformado las cosas. Mi mamá, al contrario, mi mamá hoy por hoy la veo más religiosa de cuando yo era chiquita, pero no hay clavo. O sea, la cuestión es, todo el mundo tiene derecho a tener sus creencias. Mi problema con el conservadurismo religioso es cuando afecta directamente la vida de los demás, lo que hablábamos antes de corte, ¿cuánto nos cuesta el negar la evolución? Y mi problema es cómo hacemos políticas públicas cuando hay temas que los conservadores no quieren tocar y que nos están matando, como el tema de la guerra contra las drogas, como el tema de la ilegalidad del aborto. Si no hablamos de esas cosas, si yo, por ejemplo, presento mis 15 propuestas de plan de gobierno a un partido político de derecha conservadora guatemalteca, no lo van a tolerar. Entonces, ¿por qué empecinarnos los libertarios
en hacer mancuerna con los conservadores cuando hay tantos temas que ellos no quieren tocar. No, y al final el sacrificio es más para nosotros libertarios que para ellos, porque a ellos nada les cuesta continuar con esa bandera de impedirle a los demás vivir la vida como ellos quieran. A ellos nada les cuesta porque van a seguir perpetuando ese status quo. Los sacrificios que los libertarios hacemos, por otro lado, son enormes, porque está bien, nos dan la libertad económica, pero ¿y las demás libertades dónde están? ¿Qué es eso lo que nosotros necesitamos? Así es. Y que también, que lo tengo para que no, de sostén de micrófono, también pasa a la inversa, porque tenés, pues así como tenés personas ya grandes que eran conservadores y dejan de serlo o se vuelven aún más conservadoras, tenés personas jóvenes que existe así como el mindset general de que sí es millennial, centennial, entonces va a ser mucho más liberal. Y pasa que no es así. Yo tengo mucha gente de mi generación que estudia conmigo en la universidad que resulta que en vez de ser más liberal es más, conozco que es conservadora. Y muchas veces o es porque de esa forma te aseguras de cierta manera una especie de seguridad económica, por ejemplo, o por otro lado porque es más fácil entregarte a una, por ejemplo, muchos lo agarran por el lado religioso, entregarte a una religión que te da una explicación fácil a los problemas del mundo y simplemente no seguir pensando y cuestionando más allá de, bueno, Dios nos creó y hay que seguir esos mandamientos, a que cuando realmente te pones a decir, ok, cuando yo me volví ateo, cuando dije, ok, soy ateo después de haber hecho mi confirmación también, y dije, ok, ya no tengo la Biblia, ya no tengo los mandamientos, ya no tengo nada. ¿Qué va a ser lo que va a regir mi vida? Y ahí fue cuando me di cuenta, después de haber leído a Rand, después de leer la Rebelión de Atlas, de que un código moral va muchísimo más allá de tener una religión. Pero cuando tenés que ponerte a pensar, bueno, si no va a ser Dios el fundamento de mi vida, ¿qué va a ser? Pues te pones en una especie en el que sí, no es bonito pasar días, porque yo pasé días, y más que días, pasé meses pensando, ok, ¿qué es lo que quiero en mi vida y cómo quiero vivir mi vida? Cuando vos sos la que tenés que construir tu sentido de vida desde el fundamento, eso se vuelve mucho más complicado, y esa es la razón también por la que creo que personas se vuelven conservadoras. Y eso es precisamente por lo que yo pongo en el capítulo 13, la importancia de abrir la mente. Sí existe ética y sí existe moral sin religión, y también existe amor, porque cuando, por ejemplo, yo saqué mi programa presidencial, la mayor crítica que vi en los comentarios fue, pero es que ella es atea. Ay, perdón, y todos los católicos y evangélicos que nos han gobernado y que nos han llevado por la calle a la amargura. O sea, de hecho... Que tienen amantes, son alcohólicos, tienen hijos con 2 esposas. Y no se tocaron el pecho 2 veces antes de robarse el dinero. Entonces, del ¿dónde Estado? está la evidencia científica que a más religión, más ética? De hecho, es todo lo contrario. Los países más religiosos, y también lo pongo aquí, son países mucho más violentos y donde más se respeta la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Porque son más intolerantes. Y es que, al final de cuentas, la libertad tiene un precio. Y el precio es la responsabilidad, es la curiosidad intelectual que tenés que hacer, porque es cierto que al final de cuentas la religión sí tiene un efecto como placebo efecto, porque tú te tomas la pastillita todos los días de la religión creyendo que la vida funciona así, pero cuando te la dejas de tomar te duele, porque tenés que investigar qué es lo que realmente tenés para poder curarte. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.